En 1955, el puerto de Nueva York empleaba a unas 50.000 personas. Estibadores, hombres que cargaban barcos a mano, saco a saco, caja a caja, durante días. 20 años después, quedaban menos de 5.000. Nadie los despidió. Nadie cerró el puerto. Lo que pasó es que alguien inventó una caja. Esto no es una historia sobre una caja. Es una historia sobre cómo desaparece una ciudad sin que nadie la cierre. Sobre cómo se vacía un oficio que llevaba siglos siendo necesario. Sobre cómo a veces lo que cambia el mundo no es una invención, sino una decisión que nadie sabía que estaba tomando. El contenedor marítimo se cuenta casi siempre como una buena noticia, la innovación más importante del siglo XX que nadie celebra, la caja que abarató el mundo. Y todo eso es verdad. Pero esa versión esconde lo importante. El contenedor no fue solo una mejora, fue una decisión sistémica que reorganizó el mapa económico del planeta y dejó perdedores muy concretos. Ciudades enteras que llevaban siglos viviendo del mar dejaron de existir tal y como eran. Sin guerra, sin desastre natural, sin votación. Así que vamos a tirar del hilo. Hasta un puerto de Nueva Jersey, en abril de 1956. Para entender lo que pasó, primero hay que entender cómo funcionaba un puerto antes. Un barco grande podía llegar al puerto de Nueva York con miles de cargas distintas. Sacos de café, cajas de té, barriles de aceite, bobinas de tela, maquinaria suelta, cada pieza de un tamaño distinto, etiquetada a mano, movida por brazos humanos. A esto se le llamaba carga general o break bulk en inglés. Y descargar un barco así podía tomar una semana entera. Los estibadores no eran mano de obra desechable. Eran un oficio. Saber estibar bien, encajar las cargas para que no se movieran en la travesía, conocer qué iba arriba y qué iba abajo, eso se aprendía durante años. Y en Nueva York, el sindicato decidía quién trabajaba ese día. En esa misma época, un transportista de Carolina del Norte llamado Malcolm McLean empezaba a perder la paciencia. No era ingeniero, no era marino. Era el dueño de una flota de camiones que muchas veces tenía que esperar días enteros en los puertos, mientras los estibadores cargaban su mercancía pieza a pieza en un barco. McLean no inventó nada técnicamente. Inventó algo más raro. Una pregunta. ¿Y si en vez de cargar lo que hay dentro del camión, cargo el camión entero? El 26 de abril de 1956, un barco petrolero reconvertido llamado Ideal Ekin salió del puerto de Newark, en Nueva Jersey. Llevaba 58 cajas metálicas atornilladas a la cubierta. 5 días después, llegó a Houston. La operación de carga, que con métodos tradicionales habría tomado días enteros, esa vez tomó menos de 8 horas. Esa diferencia de tiempo no era una mejora. Era un terremoto que tardaría 20 años en llegar. La adopción no fue inmediata. Durante una década, entre 1956 y 1966, el contenedor era una curiosidad regional americana. Los puertos europeos lo rechazaron, alegando que no tenían infraestructura para descargarlo. Los sindicatos lo bloquearon, sospechando con razón que iba a destruir empleos. Las navieras tradicionales lo veían como una excentricidad de un transportista de Carolina del Norte. La verdadera explosión llegó por una vía inesperada. Vietnam. El ejército estadounidense necesitaba mover millones de toneladas de material a Asia, y la empresa de McLean, ya rebautizada como Sealand, ofreció el sistema de contenedores como solución logística. Funcionó, pero los barcos volvían vacíos del Pacífico. Así que McLean tuvo otra idea. En el camino de vuelta, los barcos pararían en Japón, cargarían productos manufacturados y los llevarían a Estados Unidos. Y ahí, casi por accidente, nació el comercio transpacífico moderno, tal y como hoy lo conocemos. Ahora la pregunta que el espectador no se ha hecho. ¿Por qué una caja cambió tanto? La respuesta tiene 3 partes. La primera es la estandarización. A finales de los años 60, la Organización Internacional de Normalización, la ISO, fija las medidas.
Una caja idéntica en cualquier puerto, cualquier país, cualquier barco, cualquier camión, cualquier tren. La interoperabilidad es la innovación, no la caja. La segunda es la eliminación del manipuleo. Antes, una carga se tocaba decenas de veces entre la fábrica y el destino final. Cada toque era tiempo, era riesgo de daños, era riesgo de robo. Con el contenedor, la carga se toca solo 2 veces. Cuando entra al contenedor en origen y cuando sale en destino. La tercera es la verticalización del puerto. Las grúas pórtico permiten apilar contenedores en pilas de 6, 8, 10 alturas. Un puerto containerizado puede mover en un solo día más carga de la que en un puerto tradicional movía en un mes. Aquí entra la parte que casi nadie cuenta. El contenedor no se diseñó para ser eficiente. Se diseñó para ser barato de descargar. Y esa diferencia, que parece una sutileza, reorganizó el mundo. Si descargar deja de ser caro, entonces producir lejos deja de ser caro. Si producir lejos deja de ser caro, las fábricas pueden estar en cualquier sitio donde la mano de obra sea más barata. Y los puertos viejos, llenos de mano de obra cara y sin espacio para las nuevas grúas, dejan de ser viables. Un dato que me detuvo cuando lo leí. En el puerto de Nueva York, los días hombre necesarios para mover la misma carga cayeron alrededor de un 90% entre los años 60 y los años 70. No bajaron, se hundieron. Y ninguna de estas ciudades sabía lo que le estaba pasando hasta que ya era tarde. 3 ejemplos. Brooklyn. Los muelles de Red Hook, los astilleros, el South Street Seaport. Hoy son cafeterías y apartamentos de lujo. La industria portuaria se mudó al otro lado del río, a Newark, donde había espacio para grúas pórtico y conexión con autopistas. Liverpool. Capital del comercio atlántico durante 200 años. Los nuevos contenedores necesitaban puertos en aguas profundas y conexión con autopistas, no con calles victorianas estrechas. Liverpool perdió aproximadamente la mitad de su población entre los años 30 y el final del siglo XX. Nunca se recuperó del todo. San Francisco. El puerto más activo de la costa oeste americana en los años 50. Hoy turístico. La actividad real se mudó a Oakland, al otro lado de la bahía. Ninguna de estas ciudades fue destruida por una guerra. Ninguna sufrió un desastre natural. Las vació una caja metálica que ni siquiera estaba ahí. Hoy el sistema mueve la inmensa mayoría del comercio mundial y depende de cosas pequeñas. En marzo de 2021, un solo barco se atravesó en el canal de Suez. 6 días de bloqueo. Pérdidas estimadas en miles de millones de dólares al día. No es una excepción. Es cómo está construido. A finales de 2025, las grandes alianzas navieras y la naviera MSC, que opera en solitario, controlan más del 80% del transporte mundial de contenedores. 3 o 4 decisiones empresariales pueden alterar precios en supermercados de medio planeta. Y cada año, según las estimaciones del propio sector, entre 1.000 y 10.000 contenedores caen al mar. Nadie sabe la cifra exacta. No hay obligación de medirla. El sistema funciona casi siempre. Pero cuando falla, no hay plan B. No lo hay porque nadie lo diseñó. Se diseñó la caja, no la dependencia. Malcolm McLean murió en 2001, multimillonario. Cuando lo enterraron, las grandes navieras del mundo tocaron las sirenas de sus barcos al unísono en señal de respeto. Ningún estibador del viejo Nueva York fue invitado al funeral. La historia oficial dice que el contenedor fue una innovación, que abarató el comercio, que conectó al mundo, que hizo posible la economía moderna. Y todo eso es verdad. Pero la historia real es otra. El contenedor fue una decisión que nadie tomó conscientemente, que tomó 20 años en desplegarse y que reorganizó la geografía económica del planeta sin pedir permiso a nadie. Ni a los puertos que vació, ni a las ciudades que vació detrás, ni a los oficios que extinguió. ¿Cuántas decisiones de este tipo se están tomando ahora mismo, en silencio, mientras miramos otra cosa? El mundo cambió en abril de 1956.
Tardamos 2 décadas en darnos cuenta. Algunas ciudades nunca se enteraron.